Saludos hermanos y amigos, con ustedes esta lección importantísima que vamos a tomar en cuenta hoy, martes 1 de agosto. Así que bienvenido a esta clase. Hoy martes 1 de agosto, el misterio del Evangelio, lección número 6, para memorizar a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Amoroso y bendito Padre, sustenta nuestras creencias con tu divina sabiduría, para que siempre estemos, como dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias por escuchar la oración ofrecida a través de la sangre de Cristo. Amén. Para hoy martes, la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría? La palabra sabiduría que usa el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios es la palabra Sofía. Y hay que establecer una diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es la acumulación de hechos inconexos con la capacidad de aplicarlos en la vida práctica. Pero sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos en el diario vivir. Me explico. Si usted sabe que esto te hace daño y lo sigues usando, tú no eres sabio. ¿Sabe cómo Dios te llama? Necio. Necio es la torpeza o la terquedad de hacer las cosas porque me da la gana y no porque me conviene hacerlo. Y la Biblia dice que el necio, usted le maja la cabeza con un mortero y sigue siendo necio y dice, no me dolió. Pero la Biblia no nos manda a tener conocimientos. La Biblia nos manda a tener sabiduría. Y la sabiduría, como dice el proverbista, el principio de la sabiduría de Jokmok, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el punto de partida. Es decir, cuando usted pone a Dios en primer lugar, todo lo que usted hará será basado en la sabiduría. Y hermanos, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 4, dice, ¿qué es la sabiduría? 1:24. Empero a los llamados
así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces vemos que sabiduría no es simplemente la aplicación del conocimiento. Sabiduría es más de ahí. Sabiduría es una persona. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. Pues el sabio es aquel que todos sus pensamientos están basados en la premisa de Cristo. Sabiduría es temer a Dios. Y temer a Dios es obedecer sus 10 mandamientos. Por eso, Dios quiere que hagamos de Cristo nuestra sabiduría. El que tiene a Cristo tiene la sabiduría. Es más, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, una epístola pastoral, él dice lo siguiente. Segunda de Corintios 3:15. Y que desde la niñez has sabido la gramata, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace sabio el hombre? La palabra de Dios. Porque Dios hizo al mundo con la palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por tanto, la herramienta que usó Dios para crear fue la palabra. Y la palabra de Dios es exactamente la palabra que creó el universo. Y para crear un universo con esos planetas sin chocar, en el espacio colgando, se necesita una profunda sabiduría. Y el proverbista Salomón, en el libro de Proverbios, dice: Proverbios capítulo 8, refiriéndose a la sabiduría. Dice en Signs of the Times del 29 de noviembre de 1900, dice la pluma inspirada que Cristo es la sabiduría. El versículo 22 nos dice: Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Se está refiriendo al Cristo preencarnado. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. Repito, se está refiriendo al Cristo preencarnado. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba y las fuentes del abismo,
cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días. Y agrega: huélgome en la palabra habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y agrega: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guarden mis caminos. ¿Qué caminos? Los caminos de la sabiduría, que es Cristo. Atended el consejo. Sed sabios y no lo menospreciáis. ¿Qué es ser sabio? Saber que el mundo va a ser destruido y aceptar el camino de escapar de la destrucción del planeta, aceptando a Cristo. Eso es ser sabio. Amigo, el hermano de Jesús, Santiago, dice, el hermano de Jesús, Santiago, dice lo siguiente en Santiago 1, cinco y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí está la palabra Sofía, sabiduría, demándela continuamente, así está en el griego, pídala continuamente a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere llenar a su pueblo de sabiduría. La sabiduría del principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Ahí comienza la sabiduría, cuando tememos a Jehová y guardamos sus mandamientos. Dice la sierva de Dios en El Camino a Cristo, página 111, lo siguiente, citamos: Camino a Cristo, página 111. Dios desea que el hombre ejercite sus facultades de razonamiento, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar a la razón, la cual está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las escrituras estén veladas a nuestro entendimiento, de modo que no podamos entender ni siquiera las verdades más sencillas, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, dispuestos a aprender y a implorar la ayuda del Espíritu Santo. Un sentido del poder y de la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para entender su grandeza nos inspirará con humildad, y abriremos su palabra con santo temor, como si compareciéramos delante de él. Cuando nos allegamos a la Biblia, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y el intelecto deben postrarse ante el gran yo soy. El Camino a Cristo, página 111 de la pluma inspirada. ¿Qué es sabiduría? La palabra de Dios. ¿Qué es sabiduría? La ley de Dios. ¿Qué es sabiduría? Cristo es la sabiduría de Dios. Si queremos ser sabios, hay que tener a Cristo, hay que tener su ley, hay que tener su santa palabra. Eso es lo que Dios quiere a través de su iglesia, la revelación de su sabiduría. Hermanos, usted toma un cristiano que obedezca la palabra de Dios y lo compara con otra persona mundana con la misma edad, y el cristiano aparentará más joven que el otro, porque ser sabio implica obedecer los mandamientos, y cuando uno obedece la ley de Dios,
los días se alargan y las arrugas se alejan, porque tiene la sabiduría personificada que es Cristo en su vida. Amigo, hay que buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, somos sabios. Somos sabios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, él dijo textualmente: y cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es ser sabio. Edificar la casa, que es el carácter, sobre la roca, que es Cristo, la sabiduría de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cada día sabios para Él. Mañana miércoles, Cristo habita en tu corazón. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Bendiciones.